Hola, bienvenidos a este podcast y a esta serie llamada Confesando la obra consumada de la cruz en mis oraciones, donde veremos lo que Dios ya preparó para nosotros por medio de su sacrificio en la cruz. Ven, te invito a que lo descubramos juntos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie, este podcast que estamos haciendo llamado Confesando la obra consumada de la cruz en mis oraciones. Ya vamos en el capítulo número 17. Hoy día vamos a estar hablando de la liberación, que es uno de los regalos que el Señor nos ha dado en la cruz. Así que vamos a leer el versículo principal, el versículo central de este capítulo, que es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y también quiero que leamos Lucas 10, versículo 19. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que seguimos conociendo y profundizando en lo que el Señor nos ha dado en la cruz. Hoy día vamos a hablar de la liberación. Y al igual que muchos tópicos que hemos tomado en este estudio, la liberación también ha sido un asunto que muchas veces se ha utilizado para manipular a la gente. Es por eso que hoy veremos que en la cruz Jesús nos hizo completamente libres de toda atadura, opresión o ataque demoníaco y del diablo. Quiero que seamos enfáticos en esto, en que Dios no nos va a hacer libres en el futuro de las obras del diablo, sino que Dios ya nos hizo libres de toda obra del diablo. El diablo en la cruz fue vencido, está derrotado y no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios. Entonces, mucha gente ha usado este asunto de la liberación como una centralidad del Evangelio, haciendo al diablo y a los demonios protagonistas de sus prédicas, de sus conferencias de estudio de la palabra, de sus oraciones, etc. Y es por eso que debemos saber que así como Dios quitó de en medio el pecado, Dios también le quitó toda autoridad al diablo sobre nosotros. La liberación no es un acto, no es un show, no es un proceso largo que debe durar meses. No depende de un pleno conocimiento de los nombres de los demonios o del estudio del poder diabólico. No, la liberación es un regalo de Dios para sus hijos, que nos lo dio en la cruz por medio de Jesucristo. Y es totalmente gratis, es por fe y no requiere un esfuerzo para lograrlo. Así que usted puede cantar, gritar, escribir o decir con toda confianza que usted es libre de toda mentira o atadura demoníaca en el nombre de Jesús. Es aquí donde surge la pregunta: ¿qué debo hacer para ser libre? ¿Debo pactar la palabra? ¿Debo hacer algún ritual con sal, con azúcar, con aceite, con agua bendita? Y la respuesta es que no. La liberación es por gracia. Fue en la cruz que Jesús nos declaró libres. Él nos libertó de toda opresión y es gratuito y es por fe. Solo necesitamos apropiarnos de esta verdad, creerla en nuestro corazón y saber que el enemigo ya no tiene poder sobre nosotros. El Hijo nos ha libertado de todo poder ajeno a Cristo sobre nosotros y ahora somos de Cristo. Él es nuestro Señor. Él es el único que tiene poder sobre nosotros y sobre nuestra vida. Entonces, entendiendo esto, quiero profundizar y entregar algunos fundamentos que necesitamos saber para que esto podamos recordarlo y apropiarnos de esta realidad. En primer lugar, debemos hablar del problema del hombre caído con el diablo. Mira lo que dice Mateo 4, del 23 al 24. Dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. También Mateo 8, versículo 16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó
a todos los enfermos. Estos versículos son maravillosos porque nos hablan del poder de Jesús para liberar al hombre de todas las opresiones y de las obras del diablo sobre ellos. Cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, el hombre pasó a ser esclavo de una naturaleza pecaminosa. Esto ya lo hemos visto en capítulos anteriores y consiste en que el hombre ya no tenía voluntad frente al pecado, la condenación, la enfermedad, la pobreza. Esto ya lo hemos ido viendo en capítulos pasados. Pero esta naturaleza pecaminosa, además de ser esclava de todo eso, también se volvió esclavo del diablo. Si usted le pregunta a una persona que no conoce al Señor, ¿quién es tu Señor? Probablemente esa persona le dirá a usted que no tiene un Señor, o que nadie lo domina o lo gobierna. A lo más le dirá el nombre de su jefe, que es a quien debe obedecerle en el trabajo al que acude. Sin embargo, eso no es verdad, ya que en el ambiente espiritual todos los seres humanos son gobernados por algo o por alguien. Y aquí todo se pone mucho más serio, porque solo hay dos poderes que pueden gobernar al hombre: nuestro Señor Jesucristo o Satanás. Entonces es muy difícil que alguien se reconozca gobernado por el diablo. Pero esa es una realidad que la mayoría de los inconversos desconocen, porque aunque nos cuesta entenderlo, los que no son gobernados por el Señor Jesús sí o sí están bajo el gobierno de Satanás. Y aquí todo se pone mucho más serio. Nosotros muchas veces nos volvemos ignorantes de este asunto, pero aquí hay una lucha de poder, hay una lucha de gobiernos, y hay gente que está siendo gobernada por el Señor y hay gente que está siendo gobernada por Satanás. Entonces aquí vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con los niveles de influencia demoníaca, porque hay distintos niveles de influencia demoníaca que pueden desarrollarse en el ser humano. La idea de este estudio no es que usted se haga un experto en este asunto, porque usted ya ha sido libre de todo esto. Pero es importante que lo hablemos para poner fundamentos, obviamente, y también para que nos examinemos a nosotros mismos y nos apropiemos de la obra consumada de la cruz en esta área, y también para que usted pueda aprender que todo lo que su prójimo hace y cómo se comporta no es él, sino lo que hay dentro de él y lo que lo está gobernando. Nosotros muchas veces tenemos temas pendientes con gente a nuestro alrededor, pero no se trata de ellos, no son ellos los que lo están haciendo, no son ellos los que se comportan así, sino tiene que ver con un asunto interno de gobierno y lo que está dentro de él, lo que lo está gobernando. Entonces vamos a hablar de los distintos niveles de influencia demoníaca que hay en la gente. Número 1, las posesiones demoníacas, los poseídos, ¿cierto? Esto consiste en que un hombre o una mujer ha hecho de su cuerpo un lugar de expresión para el diablo. Es decir, que el diablo y sus demonios tienen total control de su ser. Es por eso que las posesiones demoníacas son sumamente notorias y evidentes y son fáciles de identificar. Por ejemplo, leíamos recién que en la palabra le llevaron a Jesús unos endemoniados. Los endemoniados, por lo general, son personas que evidentemente están poseídas por Satanás. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos gente que se golpea fuertemente contra la pared, gente que puede hacer con su cuerpo cosas sobrenaturales como caminar o hablar de forma extraña, gente que pareciera que no siente dolor y dejan que hagan con su cuerpo lo que sea. Hay gente que le ocurre este tipo de cosas y eso se trata de una posesión demoníaca. En segundo lugar están las opresiones demoníacas, que tiene que ver con que un hombre o una mujer le ha dado espacio al diablo y a sus demonios para oprimirlo en su alma. En su alma nos referimos a su mente, su voluntad o su intelecto. Una opresión es diferente a una posesión porque no son físicas, sino que son internas. Y además, estas no son constantes, sino que son temporales. Estas son más difíciles de notar y en estos casos a veces solo se pueden discernir espiritualmente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos gente que tiene lapsus de histeria, de psicosis, de locura, de hacer con su cuerpo cosas sobrenaturales, gente que ve cosas extrañas, gente que habla doctrina extraña, gente que en sus pensamientos piensan cosas extrañas como las ideas suicidas, la idea de hacerle daño a otro, las ideas de identidad diferente de género, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con una opresión.
Y en tercer lugar tenemos las influencias demoníacas, que consiste en que un hombre o una mujer se deja influenciar por el diablo y sus demonios. Esto le ocurre mucho a gente incluso cristiana, que tienen una ignorancia respecto a la obra consumada de la cruz, entonces le abren espacio al diablo y sus demonios para ejercer una influencia en ellos. Por ejemplo, gente cristiana, gente que ama al Señor, pero que tienen un espíritu de temor. Gente que ama al Señor, que lo sigue, pero tienen un espíritu de inmoralidad sexual. Tienen un espíritu de mentira, por ejemplo. Todo esto tiene que ver con influencias demoníacas. Las influencias demoníacas son aún más difíciles de notar porque son sutiles e incluso hay mucha gente cristiana que tiene este tipo de influencias por esta ignorancia. Yo sé que lo hablamos en el capítulo de introducción de esta serie que estamos haciendo, pero lo volvemos a mencionar. Ignorar la obra completa y maravillosa de Jesús en la cruz es lo que hace que cristianos nunca logren cumplir a cabalidad el propósito de Dios para ellos. Dice Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿por qué hay gente que no avanza? ¿Por qué hay gente que no madura? ¿Por qué hay gente que sigue siendo esclavo del mismo pecado del que era esclavo cuando se convirtieron? ¿Por qué, si somos hijos de Dios, siguen ocurriendo situaciones como visitas de los demonios o se le mueven las cosas dentro de la casa, etcétera, etcétera, ataques del enemigo? ¿Por qué? La respuesta es porque aún no nos hemos apropiado correctamente de lo que Cristo ya nos dio en la cruz. Es muy importante lo que estamos tratando en este podcast, apropiarnos de la obra de la cruz. Entonces, Jesús nos ha traído verdadera libertad. Mira lo que dice en Mateo 8, del 28 al 32. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Esta es la historia de cómo Jesús liberó a 2 endemoniados. Y Jesús fue enviado, como lo veíamos en 1 de Juan 3:8, para deshacer las obras del enemigo y darnos verdadera libertad. Y aquí leemos que Jesús vino y libertó a estos 2 endemoniados. Jesús es el único que puede hacernos libres de toda obra de Satanás en nosotros. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También Juan 12:46, Jesús dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En la cruz, Jesús venció a Satanás y el enemigo dejó de tener poder sobre nosotros. Él ha sido derrotado. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En la cruz el diablo fue derrotado. Esto es necesario que lo entendamos, porque muchas veces el centro de nuestro pensamiento teológico lo tiene el diablo. El diablo tiene la culpa de todos nuestros fracasos y pareciera que aunque fue derrotado en la cruz, no estuviese derrotado. Nosotros debemos apropiarnos de la realidad en Cristo, que es que el enemigo ha sido derrotado y ya no tiene poder sobre nosotros. Somos libres en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el objetivo del diablo si ya fue derrotado? ¿Por qué sigue molestando, digamos, si ya está derrotado? Mira lo que dijo Jesús en Juan 10:10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El objetivo del diablo es no ser derrotado él solo. Él quiere tener un grupo de derrotados que se vayan con él.
Y por eso Él sigue hurtando, matando y destruyendo al ser humano. La estrategia del diablo es hurtar al ser humano de su propósito, del propósito eterno de Dios, cosa que nunca lo logre cumplir. También busca matar al ser humano, no solo con una muerte biológica, sino también con una muerte espiritual. Al diablo le gusta que no haya un fluir de la vida de Dios en el ser humano. Por lo tanto, él se opone a todo lo que tenga que ver con la impartición de la vida Zoé de Dios para usted. Y también él usa la destrucción como estrategia. Él destruye los matrimonios, él destruye la familia, él destruye el diseño del hombre y de la mujer, él destruye los sueños y los anhelos del ser humano y así termina corrompiéndonos. Al diablo no le molesta que usted vaya a la iglesia. A él le molesta que usted conozca la obra consumada de la cruz, que usted conozca a Cristo, que usted crezca en Cristo, que usted evangelice, que usted madure en Cristo. El enemigo tiene una estrategia para que nosotros no avancemos en la realidad de Jesucristo para nosotros. Entonces es aquí donde debemos apropiarnos de este regalo maravilloso que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, porque en la cruz el diablo perdió su poder sobre nosotros. Usted y yo hemos sido libres de toda mentira y obra de Satanás. Hemos sido recuperados para el propósito eterno de Dios, hemos sido recuperados para recibir la vida Zoé de Dios y crecer en esa vida. Y hemos sido recuperados de las mentiras para poder edificar con seguridad nuestro ser y nuestras familias, y el enemigo no tiene poder para destruir aquello. Somos libres. Él nos ha libertado. Él nos ha hecho libres en la cruz. Necesitamos apropiarnos de esta realidad. Y para finalizar, quiero también hablar de que somos portadores de libertad. Segunda de Corintios 3:17, el apóstol Pablo nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor nos ha hecho libres y también nos ha dado autoridad, como leíamos en Lucas, nos ha dado autoridad para poder llevar libertad a otros. Hay un montón de gente que usted conoce, que yo conozco, que no conocen esta verdad, no conocen esta realidad y son esclavos y viven como esclavos del enemigo, creciendo y abundando en las obras del enemigo. Y Dios nos ha puesto a nosotros, nos ha hecho libres para que nosotros también llevemos libertad a esas personas que están alrededor nuestro. Y dice la palabra que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y usted porta el Espíritu del Señor. Entonces nosotros también necesitamos apropiarnos urgentemente de este regalo maravilloso, de esta libertad que el Señor nos ha dado, porque a medida que nosotros seamos libres, también nosotros vamos a poder llevar libertad a los demás. Y los demás lo necesitan. Hay gente que está clamando internamente por ser libres de todas esas opresiones y mentiras del enemigo. Hay gente con pensamientos de muerte, hay gente con pensamientos de temor que están clamando y que necesitan ser libres. Por eso nosotros debemos ser los primeros en apropiarnos de esta realidad, en abrazar esta realidad y que se haga vida en nosotros para poder llevar libertad a otros. Amén. Así que, amados, somos libres en Cristo. El enemigo no tiene poder sobre nosotros, sobre nuestra casa. Él está derrotado. Y nuestro Señor es Jesucristo. Él nos gobierna y Él es el que tiene poder para hacer y deshacer en nuestra vida. Y tenemos la confianza de que si Él hace algo con nosotros, todo va a estar bien. Todo porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Así que oramos. Amado Cristo, gracias por tu cruz, porque en ella se firmó mi libertad de todas las ataduras espirituales y de toda opresión de Satanás. En esa cruz fui hecho libre una vez y para siempre. El enemigo no tiene ningún poder para oprimir mi vida, porque fui libre por el poder de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Me amaste primero.